Bueno, pues bienvenidos todos a la primera sesión del seminario de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión me complace presentarles a la doctora Elsa Báez Juárez. La doctora Elsa Báez Juárez realizó sus estudios de la licenciatura en matemáticas y la maestría y el doctorado en ciencias matemáticas en el Departamento de Matemáticas de nuestra UAM aquí en Iztapalapa. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales indizadas, también ha impartido pláticas y conferencias en diferentes foros académicos y ha participado en la organización de algunos eventos académicos a nivel nacional y local, tales como la 25 Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico. Fue jefa del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas del 2015 al 2019 en la Unidad Coajimalpa de la UAM, en donde actualmente se desempeña como académica. Y pues en esta ocasión nos va a hablar acerca de flujos de convección natural en medios libres y porosos en cavidades rectangulares inclinadas. Doctora, es un placer tenerla aquí. Adelante. Muchas gracias, doctor Becerril. Les agradezco por la invitación a este seminario y en particular al doctor Rubén Becerril, que tuvo la atención de invitarme a dar esta plática. Espero que la interferencia que yo percibo no la perciban tanto ustedes y que no tengamos problema en el desarrollo de esta plática en donde les voy a presentar algunas cosas que trabajé hace algún tiempo relacionado con flujo de fluidos de convección natural y pues les voy a presentar un esquema en variables libres que estamos, las variables libres serían la velocidad y la presión, además de la temperatura, ya que estamos hablando de flujos térmicos. Y pues yo voy a trabajar, lo que les voy a presentar está considerado en cavidades rectangulares, por lo tanto en R2, y estas cavidades rectangulares pues incluso pueden tener alguna inclinación. Entonces voy a presentarles el contenido. Primero mostraré los modelos matemáticos que describen el flujo de fluidos tanto en medios libres como en medios porosos, respectivamente. Después presentaré los esquemas numéricos que utilicé para resolver esos modelos matemáticos tanto en uno como en otro medio y que, como les acabo de señalar, los trabajé en términos de las variables primarias, velocidad y presión, además de la temperatura. Y finalmente aplicaré esos esquemas utilizando diferentes valores de los parámetros, de los principales parámetros involucrados, y veremos cómo esos parámetros influyen en la dinámica del flujo de convección natural y de su transferencia de calor. Y por último, daré algunas conclusiones a partir del trabajo realizado. Bueno, entonces vamos a considerar omega una región de R2 donde se encuentra el flujo de un fluido térmico, incompresible, viscoso, no estacionario y que está sujeto a la aproximación de Boussinesq. Y vamos a considerar que gamma mayúscula es la frontera de la región omega. Entonces, el modelo matemático que describe este flujo de fluidos térmicos en medios libres está dado por este sistema de ecuaciones, el primero, y en medios porosos es este otro. La diferencia entre ambos medios, pues como su nombre lo indica, es que en medios porosos, a diferencia de en medios libres, tenemos una cavidad que tiene pues pequeños agujeros, como podríamos suponer que esa cavidad pudiera estar conformada por, por ejemplo, una esponja, o también un medio poroso puede ser considerado arena, etcétera. Entonces, en el caso de medios libres, no tenemos esa situación. Entonces, como ven,
los sistemas pues varían un poco, sobre todo en la parte de la ecuación de momento, que es la segunda que aparece. Tenemos en medios libres, la primera ecuación nos describe es la ecuación de temperatura, ¿verdad? Donde teta representa la temperatura. Aquí estos sistemas también les menciono que ya están adimensionalizados y tenemos que teta representa la temperatura, U la velocidad, que en este caso sería vectorial ya que estamos en R2, y P la presión. En el caso de medios libres, entonces, como vemos, la ecuación de temperatura, que también se conoce como ecuación de energía térmica, ¿verdad? Difiere un poco del caso de medios porosos y en la ecuación, la segunda ecuación para medios libres, es que se conoce como la ecuación de momento. Esta sí muestra una diferencia importante respecto a la segunda ecuación de medios porosos, ¿verdad? Y la ecuación de continuidad, que es la tercera, esa es igual para ambos medios. Entonces, en este caso también esta E que aparece tanto en medios libres como en medios porosos contiene la información acerca de la inclinación de la cavidad. Si la cavidad no tuviera inclinación, entonces este ángulo ¿sí? Sería igual a cero y entonces estaría apuntando en la dirección de la gravedad. Bueno, entonces no debemos olvidar que para poder tener nuestro problema completo, requerimos de condiciones iniciales, que de manera general las representamos de esta manera, y de condiciones de frontera adecuadas, donde U está dada por una función también en R2, que depende de omega y del tiempo. Bueno, del tiempo, estamos considerando que gamma mayúscula es la frontera de la región. Y en el caso de la temperatura, esta B que aparece aquí representa el operador que involucra el tipo de condiciones de frontera que tenemos para la temperatura. En el caso de medios libres, regreso al anterior nada más para que recordemos, verá cómo está nuestro sistema de ecuaciones. Como ven, es un sistema acoplado. Tenemos que resolver para la temperatura, para la presión y para la velocidad, pero no tenemos mayor información para la presión y satisfacer la condición de continuidad que aparentemente parece ser muy sencilla, pues no es un problema fácil. Entonces, esas son las principales dificultades a las que nos enfrentamos y tenemos que ver de qué manera proceder para pues solventar de alguna forma esas desventajas. Vamos entonces a ver cómo sería nuestro problema en medios libres cuando aproximamos la derivada temporal en la temperatura y en la velocidad por un esquema de segundo orden de diferencias finitas. Creo que aquí me lo salté, no lo puse. Bueno, pero bueno, aquí se lo podemos ver. La derivada temporal para la temperatura, utilizamos este esquema de segundo orden y algo similar para la ecuación de movimiento. Entonces, tenemos ya nuestro problema semidiscreto. Como ven, todas nuestras variables están consideradas en el nivel n+1 o en los anteriores, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, ¿verdad? Ahora queremos discretizar en el tiempo. Y entonces, al discretizar en el tiempo, observen, aquí está este término en la primera ecuación es un término no lineal que vamos a aproximar con una extrapolación lineal en los dos niveles de tiempo anteriores. Y tenemos esta expresión
Se me pierde el cursor. Aquí está. Aquí está la aproximación de ese término no lineal en términos de los dos niveles de tiempo anteriores. Los dos términos relacionados con la derivada temporal que estaban en el nivel de tiempo n y n-1, también los tenemos aquí. Y en el lado izquierdo, ¿verdad? Hemos abreviado los términos que nos quedaban en el nivel de tiempo n+1 para la temperatura. Y como ven, entonces tenemos que resolver este problema elíptico para la temperatura. En el lado derecho se supone que ya todos los valores son conocidos. Recuerden que estamos queriendo resolver en el nivel de tiempo n+1, entonces los valores en el nivel de tiempo n y n-1 se suponen conocidos y podemos resolverlo para encontrar entonces la temperatura en el nivel de tiempo n+1. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos que involucrar las condiciones de frontera para la temperatura para tener nuestro problema a resolver completo. Bueno, una vez que tenemos la temperatura resuelta, en los pasos 2 al 4 vamos a resolver para encontrar la velocidad. Y la forma en que procedemos es descomponer algunos de los términos que tenemos en nuestra ecuación de momento, ¿verdad? Entre ellos, el término no lineal, que es u punto gradiente de u, ¿verdad? Pero también, como ven, de manera similar a lo que tenemos en la temperatura, este término no lineal es aproximado mediante una interpolación, una extrapolación lineal en los dos niveles de tiempo anteriores. Y como ya conocemos la temperatura en el nivel de tiempo n+1, pues aquí la involucramos para tener también resuelto este término. Es decir, el lado derecho ya lo tenemos conocido. En el lado izquierdo, ¿verdad? Observen que tenemos aquí algunos de los términos de la derivada temporal, pero el término que involucra un+1, aquí no lo consideramos, sino tomamos una velocidad que le llamamos u estrella, es una velocidad intermedia, podríamos decir. Esta velocidad no cumple que tenga divergencia libre, es decir, la ecuación de continuidad no la satisface u estrella. Sin embargo, ¿verdad? A través de esta u estrella será el primer paso para poder obtener nuestra velocidad en el nivel de tiempo n+1. Entonces, en el paso 2, resolvemos para encontrar el valor de u estrella. En el paso 3, resolvemos esta otra ecuación que involucra el término que contiene a la presión en este nivel de tiempo n+1 y también a u estrella que acabamos de encontrar en el paso 2. En este paso vamos a encontrar otra velocidad intermedia que le llamamos u2 estrella, y esta U2 estrella sí satisface la condición de continuidad, la ecuación de continuidad, es decir, tiene divergencia cero, divergencia libre el vector U2 estrella. Y si resolvemos esta ecuación del paso 3 y encontramos U2 estrella, eso nos permitirá pasar al paso 4, donde tenemos, como observamos ahora sí, entre otros términos, el que contiene a la velocidad en el tiempo n+1, que es el que nos interesa conocer. Si se supone que conocemos U estrella, entonces podemos resolver esta ecuación para encontrar la velocidad en el tiempo n+1, en el nivel de tiempo n+1. Pero como ven, en estos tres pasos, del 2 al 4, pues una pregunta que surgiría es, ¿y cómo hacemos para encontrar a U2 estrella si tenemos aquí involucrada a la presión que todavía no hemos calculado? Bueno, pues ahorita vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Si resolvemos ese problema, entonces podremos encontrar la segunda velocidad intermedia y finalmente la velocidad en el nivel de tiempo n+1, pues ya no tendremos mayor problema. A este esquema numérico, en el paso 1,
se le conoce como el paso, el paso de energía térmica o el paso de temperatura, y a los pasos 2 a 4, donde procedemos a encontrar la velocidad, se le llaman los pasos de movimiento. Entonces, en el paso 2 decíamos, encontramos su estrella, que no tiene mayor problema porque todo lo demás es conocido, pero en el paso 3 decíamos, necesitamos conocer la presión. ¿Cómo le hacemos para resolver, para resolver la presión y poder encontrar U2 estrella? Bueno, pues a esa ecuación nosotros le aplicamos la divergencia, y tomando en cuenta que U2 estrella satisface la condición de continuidad, entonces vamos a obtener una ecuación de tipo Poisson para la presión, que es de este tipo. Y como U estrella ya la conocemos, entonces podremos resolver esta ecuación siempre y cuando tengamos una condición de frontera adecuada. En este caso, para tener esa condición de frontera, lo que hacemos es tomar la componente normal de la ecuación semidiscreta de momento, que aquí está sintetizado, pero donde observen nuevamente el término, el término no lineal, U punto gradiente de U, ¿verdad? Seguimos aproximándolo con una extrapolación lineal en los niveles de tiempo anteriores. Y como la Elsa, temperatura también ya la conocemos en este nivel de tiempo n+1, entonces ya podemos resolver esta ecuación de tipo Poisson con esta condición inicial, y con eso podemos encontrar la presión en el nivel de tiempo n+1. Elsa, Aquí también, no, no me oye. perdón, Elsa, discúlpame. ¿sí? Una pregunta. ¿Cómo inicializas? Porque en realidad tú tienes una condición inicial, ¿no? Y a partir de la condición inicial vas a echar a andar tu esquema. Pero es un esquema de 2 pasos. Sí. ¿Cómo, Luis? O sea, entonces realmente conoces UN, Nosotros, no perdón, conoces sí, UN-1. Entonces, sí, cómo sí, echas a andar tu esquema? Esa es mi re- pregunta. sí, regreso. Aquí, como decía, nosotros queremos resolver en el nivel de tiempo n+1 para nuestras variables. Y como bien señala la doctora, decimos, necesitamos la información de las variables en los dos niveles anteriores. Entonces, si nosotros estamos empezando, estaríamos calculando en primer lugar la temperatura teta en el nivel de tiempo 2, es decir, ¿verdad? Necesitamos la información en los niveles 0 y 1. En el nivel 0 se supone que las condiciones que tenemos, bueno, son las que tenemos dadas a partir de las condiciones del problema, de las condiciones que nos dieron del problema, y nos faltaría en el nivel de tiempo 1. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, pues en lugar de tener nuestra aproximación de la derivada de segundo orden, utilizamos una aproximación de primer orden, una aproximación de Euler, que solamente involucra dos niveles de tiempo, y si tenemos la información conocida en el nivel de tiempo 0, entonces con ese esquema podríamos resolver para encontrar la información de nuestras variables en el nivel de tiempo 1, y de esa manera tendríamos ya la información en los niveles de tiempo 0 y 1, y podríamos entonces continuar a partir del nivel 2 con este esquema donde la derivada temporal, donde las derivadas temporales se están aproximando con este esquema de segundo orden, y ya no tendremos problemas porque ya resolvimos la cuestión de tener la información de nuestras variables en los dos primeros niveles de tiempo. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Sí. Sí, sí, ya respondió. Muchas gracias, Ok, doctora. sí. Bien, entonces, habiendo aclarado eso, entonces, em,
decíamos, resolvemos esta ecuación para la presión y teniendo la presión en el nivel de tiempo n+1, entonces la incorporamos al paso 3 y podremos entonces encontrar la segunda velocidad intermedia. Y teniendo la velocidad intermedia podemos también resolver este otro problema que será también, nos dará origen a un problema elíptico que tendremos que resolver para encontrar ahora sí nuestra velocidad vectorial en el nivel de tiempo n+1. Entonces, con ese esquema numérico trabajamos para el caso de fluidos en medios libres. En el caso de fluidos en medios porosos, que decíamos que las ecuaciones son un poquito distintas, ¿verdad? Aquí también estoy utilizando un esquema de segundo orden para aproximar la derivada temporal en la ecuación de energía térmica. En el caso de la velocidad no se requiere porque pues no involucra ninguna derivada temporal. Y entonces el problema en principio pues es más sencillo de resolver. Entonces, igual para encontrar la información en el nivel de tiempo n, cuando estamos arrancando nuestro procedimiento, ya que tenemos la información de las variables en el nivel de tiempo 0, nos faltaría la información de las variables en el nivel de tiempo 1 para encontrar la información que necesitamos y poder utilizar el esquema que les voy a presentar a partir del nivel de tiempo 2. Entonces, este sistema que tenemos aquí representa el sistema de ecuaciones que nos describe el flujo de fluidos en medios porosos, pero ya en forma semidiscreta. Para resolverlo, tenemos que también aproximar nuestras variables, nuestras expresiones, discretizarlo de manera espacial y entonces aplicamos nuestro esquema numérico. Entonces, en el caso de la temperatura, el procedimiento es muy similar al que les comenté en medios libres. Resolvemos esta ecuación de tipo elíptico para la temperatura. Como ven en el lado derecho, todos los valores que tenemos ahí, todas las expresiones, pues serán conocidas, dado que ya se supone que se tiene la información de las mismas en los niveles de tiempo n y n-1. Resolvemos para la temperatura en este paso, que sería el equivalente al anterior, que es nuestro paso térmico. Y después, en los pasos 2 y 3, aquí ya no tenemos 3 pasos, sino solamente 2, resolvemos para encontrar la velocidad en el nivel de tiempo n+1. Entonces, lo primero que hacemos, como decíamos también en el caso de medios libres, pues tenemos que encontrar la presión, ¿verdad? Y dado que nuestra ecuación en medios porosos es más sencilla y se supone que la velocidad satisface la condición de la ecuación de continuidad, entonces pues aplicamos nuevamente a nuestra ecuación de movimiento, ¿verdad? La divergencia, y vamos a obtener también una ecuación de este tipo, de tipo Poisson, pero en este caso pues será directamente en el paso 2, ¿verdad? Tomamos también la componente normal de esa ecuación de movimiento, y podemos resolver esta ecuación para encontrar la presión en el nivel de tiempo n+1. Y finalmente, en el paso 3, ¿verdad? Lo único que nos resta es encontrar la velocidad en el nivel de tiempo n+1, y como ven que involucra la presión, que la acabamos de obtener en el paso 2, y la temperatura que se conoció desde el paso 1, ambos en el nivel de tiempo n+1. Entonces, resolvemos esta ecuación que es vectorial en el paso 3 y tenemos ya nuestra velocidad.
Entonces, el esquema que utilizamos en medios porosos nos inspiramos en lo que obtuvimos en medios libres para describir, para encontrar y describir este esquema. Y después, posteriormente, pues vimos, lo implementamos para ver pues cómo funcionaba. Una vez que nosotros, como les decía aquí, nuestros esquemas están considerados en términos de las variables primarias, que son velocidad y presión, además de nuestra temperatura, ¿verdad? Pero muchas veces en diversas referencias, los resultados se reportan en una gran mayoría en términos de las variables secundarias que son conocidas como la función de corriente y la vorticidad. Si nosotros conocemos la velocidad, ¿verdad? Podemos calcular a partir de ella la vorticidad, y una vez que tenemos la vorticidad, podemos encontrar la función de corriente resolviendo esta expresión. Entonces, los resultados, si bien el esquema numérico está descrito en términos de las variables primarias, los resultados los vamos a reportar o los reportamos en términos de la función de corriente y la vorticidad. Y a continuación les estaré presentando algunos de estos resultados para diferentes valores de los parámetros. Pero antes de ello, ¿verdad? Vamos a mencionar que también podemos medir la transferencia de calor a través de los números de Nusselt local y global. En el caso del número de Nusselt local, ¿verdad? En este caso, descrito de esta manera, nos representa la transferencia de calor que se tiene a lo largo de una pared. En el caso del número global de Nusselt, pues es como un promedio de la transferencia de calor que hay sobre esa pared. En el caso de nosotros, ahorita que les presente la geometría de la cavidad, estamos considerando la transferencia de calor sobre la superficie caliente, que es la pared izquierda. Aquí está la geometría del modelo. Tenemos nuestra cavidad rectangular, tenemos nuestro fluido que está encerrado en esa cavidad rectangular, y tenemos la temperatura caliente sobre la pared izquierda, y en la derecha la temperatura fría. Arriba y abajo está aislado, por eso la derivada normal de la temperatura está señalada como 0 en esos paredes horizontales. La velocidad en todas las paredes es 0, y se supone que el fluido parte del reposo. Entonces, la temperatura es 0 y la velocidad también es 0. Y el ángulo de inclinación que tenemos aquí, que es phi, está considerado a partir del del eje positivo de las X. Bueno, entonces nosotros vamos a mostrar ahora resultados del caso de convección natural, que correspondería a que uno de los parámetros que está involucrado en las ecuaciones, que es el número de Reynolds, es igual a 1 en la cavidad rectangular. Se supone que esa cavidad rectangular está llena de aire, por lo tanto el número de Prandtl, que es otro parámetro, es 0.75. Y vamos a ver qué sucede para algunos valores del número de Rayleigh y algunos ángulos de inclinación y a diferentes alturas de la cavidad rectangular, o lo que le llamamos el aspecto geométrico de la cavidad. La tolerancia que estoy empleando o que empleé para obtener los resultados que les voy a presentar es de 10 a la menos 5, y solamente para redondear esta idea acerca de la convección natural, bueno, aquí estoy señalando que hay una inclinación, pero supongamos que este ángulo fuera 0.
Entonces, ¿verdad? Estamos suponiendo que estamos en el campo gravitacional, ¿verdad? Y que tenemos nuestra pared caliente, como decíamos, la izquierda y la derecha está fría. Entonces, se supone que el único mecanismo que va a generar el movimiento del fluido es esa diferencia de temperaturas, porque lo que va a suceder es que entonces el fluido que se va a calentar cerca de la pared caliente va a tender a subir por efecto de la gravedad, y la temperatura más fría que está en la pared derecha va a hacer que el fluido que esté cerca de esa pared se enfríe, y entonces al ser más denso tiende a caer hacia el fondo y a empujar al fluido que está en el fondo. Entonces eso va a generar un movimiento del fluido en esta dirección. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? Ya una idea general muy general de lo que podríamos considerar como la convección natural, es decir, lo único que va a generar el movimiento del fluido es esa diferencia de temperaturas, que a su vez va a generar una diferencia en la densidad del fluido. Bien, entonces, en medios libres, utilizando el esquema que les acabo de mostrar, ¿verdad? Para el número de Rayleigh 10 a la 5, utilicé un paso de tiempo de 10 a la menos 4 y un tamaño de malla. El tamaño de malla en la dirección horizontal y vertical es la misma, de 1/30, y a los resultados que obtuvimos para la velocidad, ¿verdad? Nos dieron origen a estas líneas de corriente, que es una de las variables secundarias que llamábamos, representa la función de corriente. Y en el caso de la temperatura, ¿verdad? Tenemos aquí las isotermas. Como ven, las líneas de las isotermas que están cerca de la pared izquierda están como muy pegadas unas con respecto a otras. Quiere decir que hay, ¿verdad? Hay mayor temperatura mientras más cercanas estén. La temperatura entre las isotermas es mucho más pequeña que las que tenemos en la parte de arriba, que se van separando más. Entonces, el fluido tiende a subir por este lado, ¿verdad? Y se extiende sobre la superficie de arriba, y al acercarse a la pared fría, empieza a reducirse la temperatura del fluido, y por lo tanto tiende a descender, y el fluido que cae empuja al que está en el fondo, y se genera entonces un movimiento que está representado por la gráfica de las líneas de corriente, donde, como ven, aquí obtenemos movimiento del fluido. Transferencia de calor está representada aquí gráficamente en la transferencia de calor local, es decir, a lo largo de la pared. Estamos considerando una cavidad unitaria, por eso la longitud sobre el eje horizontal, que lo estoy identificando como Y, que es donde, recuerden que la pared izquierda es la que está caliente, y entonces iríamos de 0 a 1, ya que es una cavidad unitaria. Entonces se observa que hay mayor transferencia de calor en el fondo de la cavidad cercana a la pared caliente, y se va reduciendo conforme aumentamos la distancia con el origen, ¿verdad? Y la menor se va a encontrar hasta arriba, hasta donde llegamos a la altura de 1. En el caso déjenme quitar en el caso del número de Rayleigh 10 a la 7, hubo necesidad de dar un paso de tiempo de 10 a la menos 6, y la malla refinarla hasta 1 entre 80, para pues estar satisfechos con los resultados que obtuvimos. Y nuevamente aquí observamos las isotermas y las líneas de corriente. Aquí, como observamos, pues se van elongando las líneas de corriente, y tienden a acercarse mucho más en la parte que está cercana a las paredes verticales.
El número de Nusselt, como también podemos observar, nos indica que la temperatura, que la transferencia de calor en una cavidad unitaria para este número de Rayleigh, entonces aumenta mucho más cerca también del fondo de la cavidad, cercana a la pared caliente, y disminuye conforme vamos subiendo a lo largo de esa pared. Los valores, algunos de los valores numéricos que tenemos para estos resultados gráficos que mostré y incluso para 10 a la 6, que también aquí les presento, ¿verdad? Nos indican aquí, en esta tabla está resumido los valores numéricos. La función de corriente nos indica que el mínimo es cuando el número de Rayleigh es 10 a la 5, la función de corriente, el valor mínimo es menos 12.8406, y aumenta si aumentamos el número de Rayleigh. Entonces, hablamos de la función de corriente con valor mínimo porque pues se supone que el movimiento que está haciendo el fluido va en la dirección de las manecillas del reloj, que para nosotros representa la dirección opuesta, es decir, que tiene signo negativo, y eso nos indica que hay una velocidad, podríamos decir, que aumenta conforme aumentamos el número de Rayleigh. Mientras más grande es el número de Rayleigh, la velocidad aumenta. La transferencia de calor que aquí observamos, la transferencia de calor global o promedio, también aumenta con el número de Rayleigh, y el tiempo para alcanzar el estado estacionario, ¿verdad? Disminuye. Entonces, el tiempo para alcanzar el estado estacionario, a diferencia de lo que sucede con la función de corriente y con el número de Nusselt, disminuye. Aquí están algunos de los resultados que se obtienen cuando tenemos un ángulo distinto de cero. Tenemos desde cero a ángulos mayores, 40 grados, 130 grados y 330 grados. Esto para un número de Rayleigh 10 a la 6, donde utilizamos también una malla uniforme con un H de 1 entre 30 y un paso de tiempo 10 a la menos 4. Tenemos tenemos una variedad de situaciones con el aumento del ángulo, que se ven muy diferentes de lo que tenemos cuando no hay inclinación, ¿verdad? Y nos pueden aparecer como celdas secundarias hacia el centro de la cavidad en las líneas de corriente, y como observan también en la transferencia de calor, que está representado por nuestro número de Nusselt local. Aquí tenemos, ¿verdad?, que la mayor transferencia de calor se tiene cuando no hay inclinación, ¿verdad? Y va disminuyendo, ¿verdad? Si aumentamos el ángulo de inclinación. Entonces, tenemos aquí que para 330 grados, ¿verdad? Pareciera ser que se ve como si giráramos un poquito las curvas de la transferencia de calor, a diferencia de lo que tenemos en 130 grados. Y observen que en 40 grados también tiene como un comportamiento, podríamos decir, similar a lo que vemos en 0 y 330 grados, pero pues es precisamente si tomamos en cuenta que nuestra pared caliente es la izquierda, entonces al darle 40 grados, pues nuestra inclinación es esta de aquí, y 130 grados, ¿verdad?, es decir, mayor de 90 grados, es esta de acá, ¿no? Entonces, nuestra transferencia de calor pues va también a mostrar esa diferencia importante en cuanto perdón, en 130 grados nuestra pared caliente es esta de aquí, ¿sí? Entonces,
pues se nota también el efecto del ángulo de inclinación, no solamente en el movimiento del fluido, sino también en la transferencia de calor sobre la pared caliente. Y vemos que si aumentamos el ángulo de inclinación de 0 a un valor mayor, entonces la transferencia de calor va a disminuir. Los valores numéricos para ese número de Rayleigh, ¿verdad? Y con estos ángulos de inclinación que aquí los tenemos, observamos la función de corriente, los valores que tiene y la transferencia de calor global y el tiempo para alcanzar el estado estacionario. Entonces, en 0, 40 y 330 grados, ¿verdad? La dirección del movimiento va en el sentido de las manecillas del reloj y en 130 grados en dirección opuesta. Entonces, pues eso tiene que ver con dónde tenemos dónde está ubicada nuestra pared, que el número de Nusselt tenemos una menor transferencia de calor a lo largo de la pared cuando tenemos 330 grados, 130 grados. Y el tiempo para alcanzar el estado estacionario, ¿verdad? Como observamos, pues varía bastante, pero podemos decir que el menor se alcanza cuando no hay inclinación de la cavidad y tarda más en alcanzar el estado estacionario cuando tenemos una inclinación de 130 grados. Aquí tenemos otros resultados para una cavidad con aspecto geométrico 8, es decir, es una cavidad alargada verticalmente. La malla que es a la -2. Entonces, como ven, aquí estoy mostrando algunos de los resultados para tiempos que no son estacionarios, sino tiempos transitorios, que son 50, 150 y 500. Y tenemos también en la gráfica de la derecha la transferencia de calor, es decir, las gráficas del número de Nusselt local, ¿verdad? Para los diferentes tiempos que consideramos. Y como observamos, mientras más celdas internas tenemos, mientras más celdas secundarias tenemos dentro de la cavidad, pues tenemos mayores fluctuaciones en la transferencia de calor local, sobre todo en la parte superior de la cavidad, ¿sí? Y como podemos observar sobre la pared caliente, aquí no tenemos inclinación, ¿verdad? Hay mayor número de celdas secundarias para un tiempo de 500 y ahí en esa zona que es hacia la parte superior de la pared caliente, ¿verdad? Tenemos mayores fluctuaciones en la transferencia de calor. Luego aquí tenemos los valores numéricos para esos mismos tiempos transitorios, para la función de corriente y para el número de Nusselt global o promedio. Entonces, como vemos, para T igual a 50, la función de corriente, bueno, tenemos que en los 3 tiempos considerados tenemos valor mínimo de la función de corriente, y observamos que la mayor velocidad se tiene cuando tenemos t igual a 50 y la menor cuando tenemos t igual a 11.02. Perdón, t igual a 150. En el caso del número de Nusselt, tenemos que la transferencia de calor es muy parecida en los 3 tiempos,
pero es un poquito más pequeña en T igual a 150 y la mayor se tiene cuando tenemos T igual a 500. Bien, ahora los resultados para medios porosos tenemos en el caso del número de Rayleigh considerado, tenemos 10 a la menos 3. Tuvimos que utilizar un paso de tiempo de 10 a la menos 6 y, y una, un, un tamaño de malla de... Entonces, aquí las, ¿verdad? Que ninguno de ellos es estacionario. Para este caso del fluido en medios porosos. Y como ven, pues el flujo, ¿verdad? Va calentándose en T igual a 0.0025, pues se va apenas calentando cerca de la pared caliente, aquí como observamos, y se va enfriando cerca de la pared fría. Y esto va avanzando conforme aumentamos el tiempo, como esperaríamos, ¿verdad? Y el movimiento del fluido, pues nuevamente es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Hay pequeños movimientos en celdas secundarias, como se ve aquí para T igual a 0.0025, ¿verdad? Y eso se va observando en el tiempo T igual a 0.05 y posteriormente en tiempos superiores, ¿verdad? Ya esas celdas secundarias se empiezan a fusionar y terminan en tener que tengamos una sola celda que ocupa toda la cavidad y el calor se haya transmitido, ¿verdad? A lo largo de toda la cavidad. Para esos mismos tiempos, aquí tenemos la transferencia de calor que se ha obtenido y tenemos pues que la mayor transferencia de calor local, es decir, a lo largo de la pared, se obtiene cuando T es igual a 0.08 y también esto sucede cerca del fondo de la cavidad, cercana a la pared caliente, y van disminuyendo conforme aumentamos la distancia con el fondo. Entonces, esto nos indica, ¿verdad?, la transferencia de calor a lo largo de esa pared. Posteriormente, para el número de Rayleigh 10 al cubo, utilizamos un paso de tiempo de 10 a la menos 6 y una malla de 1 entre 70, ¿verdad? Ya estos son resultados similares a los anteriores, pero ya estas gráficas corresponden al tiempo estacionario que se encuentra en 0.084 y como ven, lo que observamos en la última de las 4 gráficas de arriba que les acabo de mostrar, ya solamente tenemos una única celda en las líneas de corriente y el calor ya se ha difundido a lo largo de toda nuestra cavidad. Los resultados numéricos que obtenemos para ese caso e incluso para para Rayleigh igual a 10 a la 2, aquí los muestro, ¿verdad? La función de corriente nos indica que si aumenta el número de Rayleigh, en el caso de medios porosos, entonces aumenta la velocidad de nuestro fluido, pero también aumenta la transferencia de calor global en la pared caliente, pero el tiempo para alcanzar el estado estacionario disminuye cuando se aumenta el número de Rayleigh. Creo que aquí me comí, bueno, aquí me comí los resultados de la cavidad, la cavidad unitaria para diferentes ángulos, pero bueno, una disculpa, pero aquí al menos muestro los resultados numéricos para este caso 10 a la 4 con una malla de H1 entre 30 y un paso de tiempo 10 a la menos 4. Lo que observamos en cuanto a la función de corriente, si nosotros aquí como hay máximos y mínimos,
que tienen que ver en qué dirección está girando nuestro movimiento, pero si pensamos en tomar el valor absoluto, observamos que el mayor movimiento del fluido se da cuando tenemos 40 grados y el menor movimiento se da cuando tenemos 330 grados. En el caso del número de Nusselt, observamos que la mayor transferencia de calor, igual que sucedió con la mayor velocidad, se tiene en 40 grados y la menor transferencia, igual que sucedió con la velocidad, ocurre cuando tenemos una inclinación de 330 grados. Y el tiempo para alcanzar el estado estacionario se puede observar que tarda más en alcanzar el estado estacionario cuando tenemos la inclinación de 330 grados y tarda menos en alcanzar el estado estacionario cuando tenemos un ángulo de inclinación de 40 grados. Y tenemos ahora el caso de número de Rayleigh 10 a la 2 con un aspecto geométrico de 8 y donde utilizamos una malla de 1 entre 30 en la dirección X y Y, pero pues como son 8 unidades mayor en la dirección vertical, entonces pues va a haber más divisiones en esa dirección y tenemos un paso de tiempo de 10 a la menos 2. Aquí tenemos algunos ángulos que son 0, 50, 70 y 90 grados y observamos que incluso aquí ocurren que las celdas en las líneas de corriente incluso se separan, ¿verdad? Ya no tenemos una sola celda, ni celdas secundarias precisamente, sino para estos ángulos que muestro ya son celdas independientes que giran unas en dirección opuesta a otras. Y eso tiene efectos sobre la transferencia de calor, como podemos ver en la gráfica del número de Nusselt local, porque, pues como observan, tenemos varias ondulaciones en el caso de 70 y 90 grados que corresponden precisamente con las áreas donde hay varios máximos y mínimos de esa transferencia de calor, como lo indican las gráficas, y que ocurren donde las celdas que giran en direcciones opuestas unas con respecto a de los valores numéricos separé como mínimos y máximos, ya que hay varias celdas independientes y el número de Nusselt global y el tiempo para alcanzar el estado estacionario. Entonces observamos de manera general que el mayor movimiento del fluido se da en 0 grados, el menor movimiento del fluido, pues podríamos decir que se da entre 70 y 90 grados, de acuerdo con los valores numéricos que tenemos aquí. La transferencia de calor es mayor cuando tenemos 70 grados y es menor en 50 grados. Y el tiempo para alcanzar el estado estacionario, como observamos aquí, pues tarda mucho más en 70 grados. Y bueno, a partir de esos resultados y del trabajo que se estuvo haciendo con estos y algunos otros valores, podemos dar las siguientes conclusiones. En principio, los procedimientos numéricos, tanto en medios libres como en medios porosos, pues mostraron ser eficientes cuando los aplicamos a el flujo de fluidos en cavidades rectangulares para el caso particular de convección natural. También observamos que requeremos mayor refinamiento en las mallas, sobre todo en medios porosos, cuando aumentamos el valor del número de Rayleigh. Y también observamos que cuando el número de Rayleigh es fijo y aumentamos el aspecto geométrico de la cavidad, el flujo es más activo, es decir, es más rápido y se incrementa el tiempo para alcanzar el estado estacionario, pero en contraposición, la transferencia de calor disminuye. Y cuando el aspecto geométrico es fijo y aumentamos el número de Rayleigh,
el flujo es más activo, existe transferencia mayor transferencia de calor y disminuye el tiempo para alcanzar el estado estacionario. Y por último, también se observó que si aumentamos el ángulo de la cavidad, en medios libres observamos que aumenta la transferencia de calor, en medios porosos observamos que pareciera que la transferencia de calor oscila y eso tiene que ver con las celdas secundarias que pudimos observar que aparecían o con las celdas independientes que se formaron según el ángulo que consideramos. Y bueno, pues en términos generales, esto es lo que les quería platicar. Creo que estoy casi sobre el tiempo, entonces no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hola Elsa, eh, una pregunta. En tus fórmulas de medio poroso, Ajá, em, ¿cuál es la variable que usas para la porosidad? perdón, ¿me la puedes repetir? Si pones las fórmulas de medio poroso al principio, eh, ¿Esta? ¿qué valor estás usando o dónde estás imponiendo la porosidad en las Pues, fórmulas de medio poroso? pues en general no estamos utilizando como tal o directamente un valor de la porosidad. Como les mencionaba, las ecuaciones son adimensionales y entonces toda la información más relevante podríamos decir que está involucrada en el término del número de Rayleigh. Ok, porque sería interesante ver cómo afecta la porosidad, ¿no? El, Sí, ah, pero habría que hacer yo creo que una investigación un poco más detallada, porque sí, esos aspectos que se comentan ahorita como la porosidad del medio, esos no los consideramos explícitamente. Solamente ok, trabajamos con valores de los parámetros que estoy mencionando aquí y que involucran esos parámetros muchos otros coeficientes. ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, de hecho ya con eso también cubrió algo que yo quería saber exactamente el número de Rayleigh, cómo era que estaba afectando al modelo, porque, bueno, no sé si además de la porosidad está, ahora sí que englobando alguna otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que ese modelo, bueno, ese número, perdón, de Rayleigh es lo que está, representando? Sí, entiendo la inquietud. Todo esto que les mostré ya es trabajando sobre los modelos adimensionales. Entonces, toda la talacha que está involucrada para llegar a estos modelos, ya no la expuse porque, pues, no nos daría tiempo y quería centrarme básicamente sobre los esquemas numéricos y sobre los resultados que se obtuvieron aplicándolos, pero por supuesto que también sería interesante ver un poquito más desglosado, ¿verdad? ¿Qué información nos está dando cada uno de los parámetros que está involucrado, ¿verdad? Y qué pasa cuando variamos alguno de los coeficientes con los que está relacionado. Claro, ok. Ah, Bueno. ok, entonces el Rayleigh L, el libre, es diferente al Rayleigh P de poroso. Sí, varían un poquito, son también cocientes, son cocientes los dos, involucran varios coeficientes similares, pero algunos sí varían. Entonces, por eso distingo entre el número de Rayleigh y medios libres, como con el subíndice L, y el número de Rayleigh en medios porosos, porque no son iguales. Ok, gracias.
Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues le agradecemos a la doctora por su participación. Gracias, doctora. Y bueno, ya, lo más pronto posible le hago llegar la constancia y bueno, otra cosa también por ahí. Perdón, creo que Ya no nos escuché bien lo encontraremos. último. Nada más que bueno, ya nos Claro que encontraremos sí. allá por Coajimalpa. ¿Sale? Me daré una Sí, vuelta y estoy en ya, la unidad platicaremos. ¿Sale? Guajimalpa. Sí. Ok. Muy Bueno, bien, sí. Le agradezco ok. mucho a usted y a todos los colegas y alumnos que están en el seminario. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.